bien, muy buenas tardes, nuevamente aquí en Río Pánuco número 155 en el estudio de Plaza Maratones. Allá detrás de las cámaras, allá en casita, en sus computadoras, en sus celulares, mis queridos y estimados adultos mayores, les mando un fuerte abrazo y vamos muy bien. He recibido comentarios muy positivos y algunos ya fueron a la terapia física con Leo Guerrero, el anterior invitado. Hoy es un día especial, seguimos en el mes de octubre. En este año de octubre se cumplen 49 años de haberse celebrado los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. Fueron unos Juegos Olímpicos en donde había el mito de la altitud, que no íbamos a rendir y que iban a caer muertos los atletas. Sin embargo, fue un evento muy importante. Y de eso vamos a hablar un poquito, pero también tengo el honor y el orgullo de que haya venido a este estudio mi buen amigo, el escritor, cuentista, administrador público, mi querido y estimado amigo Carlos Martínez Plata. Bienvenido, Carlos, qué bueno que aceptaste. Gracias, Doc, como siempre a tus órdenes. Pues mira, pues en este programa pues vamos a charlar, es un programa ameno, está dirigido a los adultos mayores, pero no por este hecho solamente el adulto mayor escucha este programa. Recuerden que aquí siempre tenemos muchas opciones para que ustedes desde casita puedan ver estos programas. Carlos, pues yo leía la semblanza que me enviabas, ya pasaron muchos años desde el 2002 en donde te jubilaste. ¿Cómo ha sido ese jubileo en tu vida, Carlos? Pues es empezar a vivir, efectivamente, despertar vocaciones inhibidas, todo aquello que nos ocupó durante el ejercicio profesional, que nos dio madurez, nos dio enseñanza, pero muchos proyectos no pude llevar a cabo, dada pues las circunstancias que te impone las directrices de un plan de gobierno. Aunque dentro de esos planes siempre tuvimos la oportunidad de llevar a cabo muchas acciones importantes para la juventud, para la salud, para la niñez y especialmente dos campos muy interesantes, la mujer y los adultos mayores. Me parece muy bien, Carlos. Bueno, pues yo recuerdo como si fuera ayer ahí, cuando tú trabajabas en promoción deportiva del Distrito Federal, que eras un hombre muy activo y que promocionabas el ejercicio de una manera de prevención, cuando empezaron los primeros maratones y que se hacían esas pláticas en los mismos parques, ahí en Cuemanco, en la Puerta 2, en la Puerta 5 y en todos los deportivos de la Ciudad de México, y tú proporcionabas ahí a ponentes, entrenadores, médicos, terapistas físicos, para que orientaran a la gente sobre el maratón. Mira, aquí se llama precisamente Plaza Maratones y aquí hay hasta una gala y van mucho a los maratones. Aquí, gracias al apoyo de Jesús Nieto, venimos trabajando en esta barra deportiva, pero inicialmente fue los maratones y mira qué coincidencia que tú fuiste un gran promotor de los maratones. Pues dime desde tu óptica y desde esa experiencia el elemento preventivo de esos grandes corredores y que se ha multiplicado interesantemente el número de corredores de hace 20 años a la fecha. Es una historia muy bonita, hermosa, porque primero preguntémonos por qué corremos, por qué corre el ser humano, doctor. Tú bien lo sabes, sobre todo en nuestras culturas del México antiguo, ¿por qué corríamos? ¿Y por qué corremos ahora? ¿Por qué seguimos corriendo? Y en ese largo proceso en que llegamos a correr a pie largas distancias, sin el apuro del premio, sin el apuro pues de mercadotecnia, sin muchos apuros, se disfrutaba y tenía un valor simbólico, un valor cósmico, un valor solidario, el hecho de correr grandes distancias. Dentro de esto, pues hay que señalar ya en épocas actuales cómo es que toma adeptos la carrera, claro, la carrera de largas distancias, y en especial las mujeres. ¿Cómo se fueron incluyendo, no? Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, sería esto en el año de 1972, más o menos 74. Realizamos unas carreras, las primeras carreras de larga distancia, que esa larga distancia eran 10 kilómetros para mujeres. Lo hicimos en Ciudad Deportiva. Aquella fue una experiencia muy interesante, triste e innovadora, porque al llegar a la meta
parecía que estábamos en una situación de guerra. Muchas mujeres, pues, con el ánimo de llegar a la meta y sin esa experiencia, pues desfallecían. En ese tiempo, recordarás tú aquel grupo de doctores en medicina del deporte, aquella agrupación de un doctor Zavala, creo. Sí, el doctor Zavala de Ciudad Universitaria, y luego los precursores de la medicina de deporte, el doctor Piñeira, el doctor Chon García, que se agrupaban y se reunían y eran los primeros pininos de la medicina del deporte en México. Así es. Y Juan González Zavala, exacto. González Zavala, el doctor. Entonces, gracias a ellos, a esta agrupación y a estos intereses comunes, pues pudieron orientar y ayudar a que las mujeres lograran o no tuvieran temores hacia las largas distancias. De ahí en adelante, bueno, poco a poco se vino dando, hemos tenido grandes corredoras de larga distancia. En ese tiempo de la carrera mayor en distancia era 1500 metros, y recordarás a Lucía Quirós, a Charlos Grandes. Claro, Lucía Quirós, maestra de educación física, que tenía su escuela ahí en Ciudad Deportiva, ya está jubilada, claro. Y bueno, pues surgieron corredoras que su distancia mayor pues eran 800 metros, y de ahí se van 1500, y luego ya se extienden pues hasta correr lo que ahora tenemos, los maratones. Otra experiencia muy interesante para mí fue aquellas medios maratones y aquellas carreras no mayor de medio maratón que hizo el periódico Ovaciones, las carreras de cada cambio de estación del año. Claro, muy bien, sí recuerdo, yo leía el periódico, no era muy de presenciar, pero sí recuerdo. Y además ahí había algo muy interesante, el periódico Ovaciones en cada justa sacaba un suplemento en su diario Ovaciones con una edición pues magna, y ahí colaboraban tú mismo, Gabriel Querebetiu, y los entrenadores. Un saludo a Gabriel Querebetiu, que ahí sigue, estuvo un poco delicado de salud, pero le mandamos un fuerte abrazo a Gabriel Querebetiu, que vino, tú sabes más que yo de eso, en la Olimpiada Cultural, y después fue entrenador de la selección de voleibol de México. La otra experiencia que quiero comentarte, por la referencia que se hacía, y es que a mí, en suerte, tuve la oportunidad de hacer estudios vinculados a los efectos de la altura de la Ciudad de México sobre los deportistas y sobre los atletas. Antes de los Juegos Olímpicos, pues esa era la gran inquietud, uno de los enigmas o una de las situaciones que aparentemente dañaban a la posibilidad de que México realizara los Juegos Olímpicos. Y entonces, cuando se decide a la Ciudad de México como sede, nos llegaron a México una buena cantidad de investigadores, Japón, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, y a mí me tocó en suerte estar con ellos porque yo colaboré con la Federación Mexicana de Medicina del Deporte de esa época, que dirigía Gilberto Bolaños Cacho. Don Gilberto sí, claro, Bolaños Cacho, claro que sí, es de los pilares de la medicina del deporte, que jugó un papel súper importante en 1968, ¿no? El doctor Zurita, entre otros. El doctor Zurita. Sergio Saavedra Amaro, en fin, muchos de ellos. Y pues tuve oportunidad de conocer, de tener a la mano la experiencia y conocimientos de extranjeros y de mexicanos con respecto a este tipo de experiencia. Y bueno, pues ahí comprendí o hicimos estudios de muchos atletas mexicanos, hacíamos pruebas de esfuerzo, en fin, lo que tú sabes, y que lo que en este caso dinámicas, y se llegaron pues a conclusiones muy interesantes. La más importante es que era un mito. Era un mito. Para quien no está preparado, y es un mito. Y además sí tiene ciertos fenómenos que hay que en el comportamiento humano, en el desarrollo biológico, que hay que tomar en cuenta, porque hay una curva importante de adaptación y de rechazo y de readaptación. Bien, entonces, que es lo que ha manejado en caminata muy bien nuestro entrenador maestro querido, el padre de la caminata, Jerzy Haudleber, en Kenka, efecto, y Tadeo Kempa, claro, en las pruebas de medio fondo. Así dominaron muy bien esos efectos, la importancia que tiene entrenar en altura,
y cómo se repercute cuando bajas a menor nivel, a un menor nivel. De la Ciudad de México, 2.200 metros, ¿no? Así es. Entonces, pues son las experiencias. Y finalmente, las experiencias que tuve, que tú has citado también, el Maratón de la Ciudad de México, que durante 3 años también tuve la oportunidad de participar en el coloquio internacional que se hacía, donde venían expertos, organizadores de maratón, más los mexicanos, y se hablaba de esa experiencia, que por cierto ahí tengo un cuento de entonces, ya escribí bueno, pues. Un cuento en el que relato, yo me ubico como corredor de maratón y hago un relato no solo de mi experiencia como corredor, sino también de la experiencia cultural, histórica de la Ciudad de México. Oye, qué interesante. Bueno, mira, como este programa tenemos una sección en donde les hablamos de alguna enfermedad, te quiero comentar a ti y al amable público de los adultos mayores que una enfermedad que está causando muchos estragos es la enfermedad vascular cerebral, llamada también accidente vascular cerebral, y que eso se debe fundamentalmente a que se desprende un émbolo que puede ser de sangre, un coágulo, o también puede ser un ateroma que está ahí pegado en las paredes de las arterias del corazón, y aquí vamos a hablar hoy del cerebro, y que se desprende y que van a bloquear esos vasos importantes que irrigan al cerebro. Y el accidente vascular cerebral, desde luego, deja unas secuelas severas, y yo a la gente cuando les platico de esto, para que lo vean desde la perspectiva preventiva, les digo que hay que hacer ejercicio, que hay que cuidar mucho la alimentación, pero les digo, también les advierto que hay una ley de los 3,33%. Una persona después del accidente vascular cerebral se recupera casi en un 100%, el otro 33% queda con secuelas leves o graves, y el otro 33% se muere. Y yo le digo, ¿en qué porcentaje, en qué bloque de 33 quieres? Y entonces sí, hacen una reflexión y dicen, bueno, pues vamos a empezar a caminar, no necesitamos correr el maratón, ¿no? Bueno, le vamos a pedir a nuestro productor Iván que nos mande el video del accidente vascular cerebral, un video muy interesante. Nosotros no vamos a tener sonido aquí, pero las imágenes son muy evidentes de lo que queremos nosotros en este programa, para que de una o de otra manera pues hagan acciones preventivas. Hemos recomendado aquí en otros programas y lo vamos a repetir. Venga el video. Las consecuencias de un accidente cerebral dependen del lugar donde ocurre el daño cerebral y la severidad de este. El accidente cerebral, también conocido como ataque cerebral, ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea un vaso sanguíneo o cuando ocurre una ruptura de un vaso sanguíneo, interfiriendo con el flujo sanguíneo al cerebro. Esto provoca destrucción del tejido cerebral debido a la muerte de las células cerebrales y pérdida permanente de las funciones cerebrales afectadas, como por ejemplo problemas con el habla. Bien, ahí amables adultos mayores, bueno, pues estamos viendo algunas gráficas. Hay la experiencia de una persona de más de 65 años, y desde luego 1 de cada 6 en todo el mundo, después de los 40 años, si no se cuida de esos factores de riesgo que son diabetes, hipertensión, sedentarismo y desde luego sobrepeso y obesidad, pues van a sufrir un accidente vascular cerebral. Es muy importante que nuestros adultos mayores pues tengan un control permanente con el médico. Nosotros no recomendamos una vez por año, sino que lo hagan cada 3 meses, cada 4 meses. Y yo le recomiendo a los adultos después de los 80 y más que cada 3 meses se tiene que hacer un chequeo, que tienen que hacer un seguimiento de la tensión arterial. Lo que estamos viendo ahí en la gráfica, la doctora le está tomando la presión a esta mujer de más de 65, y bueno, esos estuches, Carlos, y amable público, son baratos, ¿no? Y aquí lo que tú sabes muy bien del tabaco, ¿no? Hay que dejar de fumar el que haya fumado, ¿no? El fumar no se lleva con el accidente vascular cerebral, al contrario.
ahí lo que decimos, conozca sus niveles de colesterol, ahí está. Precisamente aquí tenemos una obra de Carlos Martínez Plata y vamos a hablar después de que tengamos todo esto del video. Entonces, medidas preventivas, controle su diabetes. Recuerden que hay diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2, que es en donde aún, bueno, los dos casos funciona muy bien su ejercicio y la dieta. Aquí estamos viendo lo que hemos venido recomendando siempre, de hacer un calentamiento. Aquí este adulto mayor está haciendo ejercicio de arriba hacia abajo, y aquí el plato del buen comer, pues hay que incrementar mucho lo de color verde, hay que comer mucho de ese triángulo para evitar precisamente esto del accidente vascular cerebral. Hay algunos signos de alarma, como no articular bien las palabras, cuando suben los dos brazos hacia arriba, bueno, pues hay un problema de control muscular. Ahí en el video están apareciendo la sintomatología fundamental que nuestros adultos mayores deben de considerar para, en caso de sufrir alguno de estos aspectos, ir inmediatamente a un servicio de urgencia. Y bueno, yo aprovecho mencionar que hace unos días, y a lo mejor tú lo conoces o lo conociste, Austreberto Padilla sufrió un infarto en la calle y murió el pasado viernes. Por cierto, quiero mandarle a su hija, a su esposa, mi más sentido pésame. Era un buen amigo, trabajaba actualmente todavía en el Instituto del Deporte, era inspector de educación física ahí en Gustavo Amadero, y bueno, aquí está haciendo un seguimiento el familiar, pide la ambulancia porque precisamente está teniendo esos síntomas que nos puedan alertar sobre el problema, ¿no? Entonces, el tratamiento más efectivo para el accidente cerebral está disponible únicamente si es reconocido y diagnosticado. Entonces, ahora que tenemos este teléfono de urgencias, y si no el 066 o el 030 para que teléfonos, y si no el 911, ¿no? Pero bueno, pues ahí hay alguna página para que ustedes puedan de una o de otra manera pues documentarse más acerca de esto, pero fundamentalmente es eso. Mi querido Carlos, pues yo me acuerdo de este librito que se llama Fúmame, ¿verdad? Es un libro de... Platícanos de este primer libro, sí. Y si podemos articular algo acerca en la prevención del accidente vascular cerebral. Claro que sí, doctor. Bueno, debo primero reconocer la admiración hacia tu trabajo de hace muchos años. Gracias. Te he identificado mucho, bueno, o yo me identifico contigo porque tú eres... Yo también, yo te sigo ahí en las presentaciones de libros y todo. Muy bien, Carlos. Los conocimientos no los guardas para ti, sino que siempre toman vida cuando tú los expones hacia nosotros. Y quiero referirme a lo que tú señalabas con respecto a este documental. Y yo preguntaría con tu última cita respecto al teléfono a que hay que llamar. Yo creo que el teléfono más importante es cuando uno puede llamarse a sí mismo. Doctor. Claro, sí. Ese teléfono no debemos olvidarlo, y todos los días debemos llamarnos a nosotros mismos y preguntarnos en qué nos estamos entrenando cada día. Porque se entrenan para ser obesos. Claro, es cierto. Y se entrenan para ser candidatos a esta enfermedad que tú has definido. Si hacemos un análisis de cada día que hacemos y hacemos una suma de estos factores de riesgo, vamos a ver una gran sorpresa, que nos estamos entrenando para ser candidatos a esos males. Si nosotros decretamos con esas acciones. Así es, sí, lo decretamos, y no nos llamamos a nuestro teléfono muy interior que tenemos para que podamos acudir en nuestro propio auxilio. Ahora bien, así como hay ese tipo de situaciones para entrar en un círculo vicioso, también lo hay para ese círculo vicioso que tú promueves y que se promueve, que es, ya lo he dicho, caminar, activarse físicamente y sobre todo disfrutar la activación física como un recurso de disfruto de la vida, que es lo más importante. Gozar la vida. Disfrutar el aquí y el ahora, pero sí hay que decretarlo. O sea, hay que decretarlo entonces, cada día. En las mañanas yo tomo el auricular y me hablo a mí mismo.
A ver, Minahuasteca, doy cómo andas, qué vas a comer, cuánto vas a caminar, cuántos transbordes del metro vas a hacer, te vas a bajar una parada antes para caminar y activar y darle un masajito al corazón, caray. Entonces, y contéstate, sí, decreto que lo voy a hacer. Fíjate que ¿Qué más agregarías, caray? Hay un poeta que se llama Alicho Macero que dice, Alicho Macero, yo prefiero cada día una mirada a los ojos de un amigo, de una persona, una sonrisa, rostro a rostro, un abrazo, una mano afectuosa, que leer una poesía o que escribir una poesía. Entonces, interesante. pues ese es el primer paso y que lo tenemos y no lo podemos obviar. Y que debe, como la voluntad misma, se inculca. Todo esto se inculca, nada es fortuito o que no tengo tiempo, si tengo tiempo, me queda muy lejos, en fin, no. Tú lo dijiste ahorita, bueno, pues, ¿cuánto me voy a activar cuando voy a mi trabajo, cuando estoy en la casa misma, etcétera? Y quiero hacer un comentario que habrá que advertirlo, nunca lo hemos platicado tú y yo, y que son de las pocas cosas que no tuve oportunidad de llevar a cabo a pesar de que presenté el proyecto muchas veces. Tú acabas de decir algo muy interesante también. Recomiendas que dos veces al año vayamos al médico para hacer una auscultación de cómo anda lo más querido, nuestro cuerpo, nuestro organismo, que no lo conocemos. Desgraciadamente, sí. ¿Cómo está? Es buena tu recomendación, pero veamos un poco qué hicieron los alemanes, qué hicieron los países socialistas en aquel tiempo, cuando se invocaba el deporte para todos y el deporte para la salud. Una vez vino un entrenador alemán y muy apurado hizo sus cosas y cerró sus estudios y dijo, con permiso, voy a la pista. Quiero hacer un paréntesis. Alguna ocasión Sandalio Sáenz de la Maza me pidió que abriéramos las pistas a las 6 de la mañana, porque está cerrada. Es absurdo, ¿verdad? Absurdo. Es absurdo. Entonces, ¿cómo, maestro? A ver, pues tuvimos que hacer ahí ciertas cosas para que se abrieran las instalaciones deportivas para quienes... A las 6 de la... Y yo recuerdo que ese circuito tú lo rescataste desde la puerta 2 de Ciudad Deportiva, sí, que tiene 1,300 metros y cachito, ¿no? Para que caminen 3 vueltas cada tercer día, no les va a fallar o se va a prevenir el accidente vascular cerebral. Y ya le cambiamos un poquito a la alimentación. Yo creo que el 51% tiene que ver con el ejercicio y el 49% con lo que comemos. Somos lo que comemos. Bien, así es. Cada y lo que tercer hacemos. día, muy bien. Bueno, y entonces este entrenador alemán, con permiso, cerró sus actividades, se fue a la pista, no había luz, porque no acostumbramos a poner luz alumbrado exactamente, y corrió. Entonces preguntamos por qué va usted a competir en el maratón de Berlín, etcétera, etcétera. No, dice, voy a hacer mi prueba de aptitud física trimestral. Mira. ¿Cómo es? Trimestral. Hay una prueba de aptitud combinada con situaciones de orden médico para saber cómo estás. Entonces, ¿por qué no hemos implementado en México un sistema que nos permita de manera voluntaria, con monitores voluntarios y que esto sea la comunidad misma y que digamos, cada cambio de estación, por decir algo, el primer sábado de cambio de estación, en todo el país va a haber ahí monitores voluntarios que están instruidos bien y vamos a ver cómo está nuestra capacidad. Me parece física. Bien, ¿no? Bueno. Tú sabes que hay pruebas muy fáciles de realizar, muy fácil de darle un nivel de desarrollo y de esa forma, de acuerdo a la edad, sabemos cómo estamos y eso cada trimestre. Entonces, si este trimestre yo estoy mal en resistencia general, orgánica general, pues me apuro. Si ando mal en flexibilidad porque ya la estoy perdiendo por la obesidad por los años, si ando mal en cualquier otra de las... Fuerza, por ejemplo. Así es, estoy ante un experto. Entonces, pues es algo que no hemos implementado, no hemos hecho, doctor,
Pues tenemos que trabajar y yo creo que no va a ser el único programa. Háblanos un poquito de tus obras porque entonces, el tiempo es un tirano. Sí, en este programa se va muy rápido es tirano, como agua. Ya tengo 70 y tantos años. Muy bien, es un tirano. Bueno, entonces... fúmame, ¿por qué fúmame? Doctor, yo aprendiendo de ti, bueno, ¿y para qué tanto conocimiento, tanta investigación? Pues para darla a conocer. Entonces, ¿cómo la voy a dar a conocer? Pues haciendo publicaciones. Hoy te presento, ese se llama Fúmame. Son 20 cuentos cortos vinculados al tabaco. 20 cuentos cortos que, fíjense qué paradójico. El último cuento refiero mi dictamen médico, que 3 médicos de medicina del deporte al final me dijeron: Carlos, ya no fumes. ¿Cómo si yo no fumo? Nunca he fumado. ¿Te dijeron eso? Me dijeron eso. Ya no fumes. Ya no fumes. Yo no, y tú le contestas, yo no fumo. Yo nunca he fumado. ¿Y qué habían diagnosticado, mi querido Carlos? Crónica, una situación crónica de mi pulmón. Muy bien. Entonces indicaba que yo fumaba. Y bueno, me vino a la memoria, bueno, ¿por qué aparece eso? Primero, pues vivo en la Ciudad de México. Ya como que ya es un factor importante quienes vivimos en la Ciudad de México. Tenemos unos pulmones parecidos a los que fuman mucho. Así es. Y luego, bueno, he sido un fumador social. En mis tiempos, pues todas mis reuniones, no solo las reuniones, acuérdate, el maestro en la universidad fumaba. Sí, como que les daba estatus, ¿no? Les daba estatus, a intelectuales. A ver, Iván, ahí, este es uno de los libros de Carlos Alberto Martínez Plata, venga, para que lo vea y lo identifique nuestros amables adultos mayores. Y entonces son varios cuentos para alertarnos sobre los prejuicios y las lesiones que deja en el sistema pulmonar el fumar. Así es, y qué triste es eso. Entonces, bueno, pues ese fue el resultado y por lo tanto debemos ser cuidadosos en qué medio nos desenvolvemos, y esto afecta a la mujer embarazada, que de manera triste puedes decirlo, cómo afecta en el feto, tú lo sabes muy bien, doctor, claro. Y cómo afecta de manera pasiva, pues, o a quienes de manera pasiva inhiben el humo del tabaco. Pero, ¿qué decir de aquellos que fuman mucho? Entonces, este cuento, sin que ser moralista, pretendo pues con 20 cuentos cortos, y recomiendo, ¿quieres fumar? Lee un cuento. ¿Quieres fumar otra vez? Lee otro cuento. Y si al final no te dio resultado, te fumas el libro, lo muy quemas bien. y puede ser que sí. Entonces les recomiendo mucho ¿En dónde dales un contacto? Sí, ajá. Sí, dile al público. Unos 5. Bien, Carlitos, mira, nosotros con la Asociación Mexicana de Actividad Física y Deporte para Adultos y Ancianos hacemos una asesoría cada primer miércoles de mes. ¿Qué te parece si invitamos al público y esos 5 libros nos das la plática de tus obras literarias, hacemos una presentación? Gusto. No es mañana, va a ser el 8 de noviembre a las 5 en la Confederación Deportiva Mexicana, y si gustas ir a hablarnos con más tiempo, con más detalle de tus obras, ahí se los obsequias. Pero también, si el público está interesado en conseguir alguna de estas obras, pues sería interesante que les demos un contacto, Carlitos, para que te hagan llegar su petición. Venga. 2-3 libros rápidamente, 2-3 cuentos. Este se llama El bar y sus borrachitos. El bar y sus borrachitos es un cuento teatro, pues igual, los problemas que causa el alcoholismo en la salud, en la familia y en el bolsillo. Y bueno, pues es algo que se lee rápido, jocoso. He montado esta obra de teatro en las cantinas. Perfecto. Y resulta muy simpático. De ahí vienen una serie de platillos y de bebidas muy interesantes que es importante que las conozcan, las disfruten. Este otro libro que se llama Cuéntame tu salud, son 4 cuentos, uno relacionado a la alegría, a la importancia de reír, doctor. Reír, fíjate que aquí presentamos a una persona y no quedó grabado, tuvimos unos problemas técnicos de Carla Oseguera, que es yoga de la risa, sí. y no paramos de reír, y decía ¡oh! Y me hacía reír, yo la hacía reír, y de verdad que sí es muy terapéutico
bueno, ella lo complementa, yoga de la risa. Pero también ahorita me estoy acordando que en tu semblanza tuviste un premio en ABC de un programa que se llama La Lectura Ja, 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 Sí. corrígeme por favor. Sí, es Ludotecas. Ludotecas Ja, 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 Ja. Ahí participaba un buen amigo, no recuerdo ahorita su nombre, perdóname, compadre, pero fue en ABC Internacional y fueron 6 meses. El horario era de 2 a 3. Anterior a nuestro programa estaba Carlos Albert, Orbañanos, y no recuerdo el otro. Ya tú sabes. Lumbreras en el deporte. 3 años ya le pesa a uno. Y entonces nos dejaban buen auditorio y creo que era el único programa en ese horario. Recibiste un premio, sí es cierto, pero ¿no? que había de deportes. Ajá. Entonces, ahora hay cantidad de programas en televisión y radio. Y el único programa que había en esa banda para niños era el mío. Ludoteca. ¿Y si se reían? ¿Y si se reían? A ver, Claro, platícame no, algo. entonces, ¿Qué era lo propiciatorio para que se reían los niños? Bueno, primero pues eran cuentos infantiles, historias Cuentos infantiles de infantiles. media hora. Tenía yo 2 voces muy interesantes, voces que hacían cualquier tipo de voz, que gente muy calificada, 2 cantantes, hombre y mujer, y el doctor Jorge Alcántara, que es de Jorgito quien estaba yo Alcántara. mencionando hace rato. Sí, claro. También especialista en medicina del deporte. Entonces era muy completo el grupo. Y, Oyes, ¿vive Jorge Alcántara? no, claro que sí, él es maestro de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Qué Un padre. saludo, Jorge. Jorge, un saludo. Y bueno, pues eran historietas, toda la risa, canciones. Lo más interesante es que de una semana a otra hacíamos la historieta, yo componía 4 canciones de una semana a otra y eran relacionados a la salud, al medio ambiente, los árboles, el agua, el ruido, en fin. Y aparte la vuelta a clases, celebración de educadores importantes, de deportistas destacados, etcétera. Entonces era muy ameno y de ahí de esas historietas surgieron algunos libros míos. Muy bien, platícanos de El Canto del Agua, cuentos también tuyos. Pero antes, terminar tu lo de pregunta, jajaja lúdicos. Se nos dio un premio al mérito radiofónico. Cuando yo fui a recibirlo, pues yo no tenía antecedentes de ese premio. El premio se dio aquí por Reforma, en uno de los hoteles más importantes de México. Y cuando supe que lo recibía la otra persona que lo recibía era Huerta, aquel periodista fuerte, enérgico, sí. Bueno, era Huerta. Dije, entonces sí vale mi premio. Si él, ¿Y había algo en metálico, Carlitos? No, una medalla. Una Una medalla en plata, era la medalla José María Morelos y Pavón. Sí, claro, ya me acordé. En plata, 1 onza Troy con la figura de Morelos. Haciendo honor a tu apellido, plata para plata. Así es. Bueno, entonces así fue. Entonces ya con eso te respondo aquella maravillosa experiencia. Y después, perdón, ¿cuál fue la siguiente pregunta que ya no te contesté? El Canto del Agua, otro cuento. El Canto del Agua. Bueno. ¿De qué habla el Canto del Agua? Que se me cayó. Venga, El Canto del Agua y uno que cayó. El Canto del Agua. Son 2 cuentos relacionados al agua. Uno, me refiero a la obra poética de Amado Nervo que se llama La Hermana Agua. Inspirado en él, hago un cuento de un par de hormigas que, por cierto, están jugando al Patoli, fíjate. Están jugando Patoli, mira. Están jugando al Patoli, que yo aprendí de ti el Patoli. Aquí está el Patoli. Entonces, sucede con que de pronto... Iván, escribieron sobre el Patoli los del cuento. Miren, aquí podemos ver este Patoli fantástico, que como ya dice, vamos a hacer un taller en la Asociación de Adultos Mayores. Es un conocimiento impresionante porque este juego lo practicó Moctezuma, lo vio que lo practicaban los indígenas. Moctezuma se lo mostró a Hernán Cortés, y las piedritas que eran las fichas que recorren los 52 tableros sí, eran en oro. Entonces por eso Hernán Cortés dijo, si estos juegan con el oro, ¿qué no tendrán? Y aquí los niños se orientan hacia el oriente, se orientan hacia el sur con el conejo Toxtli,
se orientan hacia el norte con Pedernal, se orientan hacia el oriente por Acatl y se orientan hacia el poniente con Pedernal. Es bueno, magnífico esto. Pues fíjate que Platícanos de en eso. mi cuento, esos dados de oro, o esas no dado fichas. Las lo fichas, que ahora conocemos ahora como son fichas, medios carrizos. Sí, no, pero en mi cuento, en uno son maíz. El maíz, claro. Los granos del Bueno, maíz. originalmente eran unos patoles, unos Patoles. frijoles grandes con Así unas es. figuritas. Y en otro cuento lo refiero al cacao. Al cacao, sí. Cacao. Fíjate que ahora con lo tengo un amigo que lo vamos a invitar, es tabasqueño y anda en Comalcalco, es un gran promotor y hay un juego que se llama el juego del cacao y que avientan unos cacaos y también es un tablerito no parecido a este, más sencillo y hace alusión a los rumbos, a los puntos cardinales, Carlos. Bueno, lo pues, vamos a invitar, a ver, platícame de eso, en qué uno interesante. De esos cuentos se llama Pepita de oro aromático, de mis hormigas, pero yendo a este cuento, pues salen de su hormiguero y de pronto encuentran algo fantástico, al final de cuentas es un arco iris, se montan al arco iris, de pronto no saben a dónde van y estando en lo más alto se encuentran con una gota de agua que recién había brotado de un borbollón de manto muy profundo y esta gota de agua pues había olvidado, tenía ya 200 años que no salía a la superficie. Claro. Entonces ya había olvidado un poco su destino, su misión, su cuento de vida. Y bueno, estaba temerosa, porque había escuchado de que ahora los humanos ahora no tienen el mismo trato que en esa época tenían hacia el agua. Entonces claro. Estaba temerosa. Entonces dice, bueno, vamos a esperar que pase nube de algodón para que te platique, con ella platiques. Qué padre, Y dice nube de algodón, no tengo tiempo porque ya tengo que... Y ahí explico cuánto tiempo tarda el agua para subir, descender, para estratificarse, en fin, y caer y reciclarse y todo esto. Entonces lo cita en una laguna de Nayarit, por cierto, tiene que ser de Nayarit. Entonces ahí porque tú eres oriundo del Nayar, del Nayarit. Entonces hay una isla que se llama Santa María del Oro, que cuenta la leyenda que esa laguna se llena por las lágrimas de una mujer porque no llegó su prometido. Ah, qué interesante. Entonces, bueno, se van combinando. Y tú sabes, siempre nos inspiramos en las leyendas, en los juegos autóctonos, en nuestras raíces. Y bueno, así se da ese cuento y finalmente pues platican basados en el poema de la hermana Agua de Amado Nervo. Y bueno, a ver, recítanos ¿no te acuerdas? No te lo recuerdas. Es otra historia. Esa es otra historia. Pero es bellísimo, ¿no? Es bellísimo. ¿Cómo se llama? Para que yo lo busque. La hermana Agua. La hermana Agua. Nervo define los estados del agua. La forma, y es muy filosófico, porque hace una comparación, dice, si el agua titirita de frío, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Y si el agua toma la forma del vaso que la contiene, ¿por qué yo no voy a tener, como ser humano, adoptar las circunstancias en que me encuentre? Claro. Y así es bellísimo. El agua es importantísima. Ahora se ha descubierto geofísica que la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá está sobre un asentamiento de agua. Quiero decir que y también la de en donde encontraron los restos de Pacal en Palenque también tiene un sustento de agua. Nosotros por eso nos afectan mucho los temblores porque hemos explotado demasiado el manto freático de la Ciudad de México. ¿Y por qué no la Torre Mayor? El Gran Templo Mayor, pues es obvio que también está sobre en agua. Circunstancias. Entonces, el ser humano, ¿dónde se asienta? ¿Dónde hay agua? Claro, ahí las en grandes los ríos, civilizaciones. Exactamente. En torno al agua. Y bueno, quiero comentarte que uno de los investigaciones que más tiempo me ha llevado y que estoy por publicar, algo que le llamo Caminos de Agua, y es la historia del agua en este gran valle. Porque es interesante que los chamacos sepan
que aquí hubo un combate de miles de embarcaciones propias de nuestros antiguos contra 17 embarcaciones de los españoles. 17. Aquí, perdón si le fallo, me puede suceder, y qué bueno lo que una vez en la universidad que fui a dar una conferencia, todos los chamacos estaban con su computador y buscando, sí. Así que ahora me acepto que me corrijan, ¿no? Mi memoria es mala, pero la cuestión es que hubo un enfrentamiento entre grandes embarcaciones españolas con nuestras embarcaciones pequeñas en este gran Oye, Carlitos, antes de que se me pase, platícame si le has compuesto algún cuento a Enriqueta Basilio. Platícame algo de la vida de Queta, porque no, ella es yo he bautizado a Queta como la mujer paradigmática del deporte mexicano. Podemos referirnos de muchas maneras. El primer identidad que tuvo, o cómo se le identificó desde su adolescencia, fue la antorcha de la juventud en su Baja California. ¿Por qué la antorcha de la juventud? Porque igual hacía gestiones para que la instalación prácticamente en medio rural, su instalación deportiva, tuviera mejoría. Fue una promotora desde muy joven del deporte. Llega al Centro Olímpico, ella platica que en cierta ocasión General Cla Flores la reta, como siempre, como sucede cuando llega alguien de provincia y queremos dudar de su capacidad o ponemos en duda, en este caso como un juego, le dicen, no, te va a ganar la chilanguita a ti, tú californiana, porque también él era de California. Era de Mexicali, Ensenada, ¿o dónde sería? Por eso le hizo esa broma, tú californiana, un poco peyorativa, porque también él era californiano. Te va a ganar la chilanguita, ni te metas, no sé para qué quieres competir. Le picó el orgullo a Enriqueta Basilio. Y dice Queta, bueno, pues ¿qué le parece que en general, si le gano, usted me da material deportivo para mi centro de entrenamiento en Mexicali? Y ganó, seguro. A los 15 días cuenta Queta de haberle ganado a la chilanguita, ya estaba el material deportivo en su pista. En ese año seguramente ya estaba la sede de los Juegos Olímpicos para México. En ese año sí ya estaba. Ya estaba. El 64 fue en Tokio. Bueno, después de Tokio, Baden-Baden, claro. 65, se le da la sede. Ahora hay algo importante. ¿Por qué se le da la sede a México? Entre otras razones, porque México tenía un movimiento deportivo muy, muy interesante, que era los Juegos Deportivos Escolares, infantiles y juveniles, y escolares, luego infantiles y juveniles. De ahí surge Queta, como surgieron una gran cantidad de deportistas gracias a ese movimiento. Entonces Queta desde entonces era ya la antorcha de la juventud. Ya, o sea, estaba predestinada a ser la primera mujer. Yo le digo a Queta, tú estás en los libros de la sociología del deporte. En ese libro de Cajigal dice en la foto una mujer ejemplar, la primera mujer que enciende un pebetero olímpico, y está en los textos de ese libro del deporte en las sociedades contemporáneas. José María Cajigal, yo estuve en 2 o 3 conferencias de él. Tuve la oportunidad de ir a Madrid a tomar cursos de verano, y bueno, pues presumían mucho los españoles de este personaje. Murió después, un gran personaje. Pero toca decir algo interesante. Es decir, no solo Queta está en la historia del deporte, está en la historia humana, sociológica, no de México, del mundo. Cuéntame eso de la vida de Queta, que fue una invitada especial, que fue invitada por el Comité Olímpico de Grecia a que presenciara el encendido en Olimpo del fuego olímpico, y la convirtieron en una princesa griega, ¿o cómo se llama? Sí, es una diosa griega, sí. Del Olimpo. Doctor, es importante que los mexicanos y sobre todo las actuales generaciones lo conozcan. Es muy importante. ¿Por qué? Porque, pues sí, decimos que Queta Basilio no ganó una medalla, dicen, oye, pero ganó la medalla más importante. ¿Por qué se hacen los Juegos Olímpicos? ¿Por qué se hacen estas manifestaciones? Para acercar a los pueblos, para hermandad, para en este caso dignificar a la mujer, como fue el caso de Queta Basilio. Entonces,
Queta, después de que Queta enciende el fuego simbólico, pasaron 20, 30 años para que volviera otra mujer a encender otro pebetero, claro. Entonces en ese momento era Queta Basilio la única mujer que había encendido un pebetero olímpico. Entonces es muy importante. La figura de Queta está en el Museo de Grecia y el Museo de Luisiana, como pocos mexicanos, o quizá solo muy ella. Pocos, claro, solo ella. Está. Entonces, gracias por un saludo, Queta. Un saludo, Quetita, y te mandamos un fuerte abrazo y esperemos que un día un poquito más recuperada vengas, porque vamos a celebrar los 50 años de Juegos Olímpicos. ¿Me permite decir algo? Sí, claro, La hemos postulado para que sea Premio Nacional de Deporte. Ya está, pues hay que apoyar deportivo. Desde sus trincheras, apoyen esta propuesta. Por último, un contacto, Carlos, para lo de los libros, y ya si nos aceptas la invitación para una conferencia el miércoles 8, pues adelante. Contigo, con usted estaré siempre, y bueno, mi correo electrónico es fúmame de fumar, o sea, háganme caso, fúmame, C-A-M-P, que corresponden a mis iniciales, Carlos Alberto Martínez Plata, @yahoo.com.mx. Mi celular 5534 92 6503. Bien, pues terminamos, llegamos al fin de este gran programa. Pues estoy muy complacido, Carlos, por todos estos conceptos que has vertido. Y bueno, pues agradecer a nuestro productor, a Iván, a Brito, agradecer también a Jesús Nieto, el autor intelectual de este proyecto de Plaza Maratones. Buen provecho y nos vemos el próximo miércoles, y enhorabuena, y mi saludo a la familia de Austreberto Padilla, que en paz descanse. Le mando un fuerte abrazo a la esposa, a los papás que viven todavía, y la Fraternidad de la Educación Física está contigo, y el programa de adultos mayores también. Buenas tardes. Buenas tardes.